Hola amigos televidentes, hoy es 11 de abril del 2003, a esta hora y hace un año, el 11 de abril del 2002, ni ustedes ni nosotros nos imaginábamos ni pensábamos lo que iba a ocurrir ese día. Cambió la historia de Venezuela, no solo por lo que ocurrió, sino porque lamentablemente perdieron la vida venezolanos. Por eso la entrevista no podía dejar pasar la oportunidad de rendirle honor a esos caídos y por supuesto recordar y reconstruir los hechos de la masacre del Silencio. 11 de abril que hoy tiene más vigencia que nunca a propósito de una triste situación y es la impunidad, es el hecho de que todavía no se ha hecho justicia y ese es el testimonio de los familiares y las víctimas de esa fatídica fecha que hoy los tendremos aquí con nosotros. Pero antes vamos a recibir para reconstruir los hechos del pasado 11 de abril al doctor Alfredo Romero, quien es abogado de las víctimas de esa fecha e igualmente ha conocido muy en detalle cada uno de los sucesos que forman parte de esto que hemos denominado la masacre del Silencio. Aquí tenemos una maqueta elaborada, por cierto, por el equipo de escenografía de RCTV y en la cual se va a apoyar el doctor Alfredo Romero para reconstruirnos estos hechos y llama la atención que está dividida la maqueta como en 4 sectores, doctor. Sí, la idea de dividirlo en sectores es para entender realmente lo que sucedió. No se puede pensar que hubo un sector de oposición y un sector de oficialismo, sino hay que dividirlo en sectores a manera de entender los bloqueos de la Guardia Nacional, así como dónde ocurrieron los asesinados y dónde hubo pues pistoleros o francotiradores o todas las diferentes personas que estaban disparando contra la marcha de la oposición e incluso cuando hablamos finalmente del sector 4 es como personas estaban también posiblemente disparando al sector oficialista, ¿no? Vale la pena decir, doctor, que este es el centro de Caracas y el espacio es suyo para que nos recuerde lo que sucedió en el sector 1. Sí, lo importante ante todo es decir que cada sector no quiere decir que se esté dividiendo en base a horas ni a tiempo, sino los sectores, en el momento que vayamos explicando, vamos a identificarlo en más o menos en qué tiempo ocurren, pero hay que entender en principio que esto ocurre en forma simultánea y al final nos daremos cuenta cuando armemos todo el rompecabezas de lo que ocurrió ese 11 de abril de 2002. Como todos pueden recordar, una marcha se dirigía desde Chuao, pasa por la avenida Bolívar y entra pues en lo que es la avenida Oeste 6 del centro de Caracas, ¿no? El sector, pues el Silencio. Pasa por la esquina Pajaritos, sigue hacia la esquina La Gorda, pasa por la esquina Junín. Hay que notar que en varias oportunidades la marcha fue intentada, o la Metropolitana intentó bloquear la marcha en varias oportunidades, por eso colocamos aquí fichas de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana, a manera de entender que la Policía Metropolitana no pudo pues bloquear la marcha a pesar de haberlo intentado en varias oportunidades, incluso desde la avenida Bolívar. Continúa la marcha, pasa pues por el sector El Calvario, sigue por el viaducto Nueva República y llega exactamente acá. Este sector es el que vamos a denominar sector 1. A manera de entenderlo en forma didáctica, ¿no? La marcha llega exactamente allí y encuentra un bloqueo de la Guardia Nacional, específicamente acá. Eso lo vemos pues en diferentes fotos, diferentes videos, esta evidencia, ¿no? La Guardia Nacional intenta bloquear y precisamente bloquea con bombas lacrimógenas y perdigones. Hay que hacer notar aquí que aquí no hubo ningún tipo, al menos evidencia que exista algún herido o asesinado en este sector 1. Por aquí se encontraban grupos oficialistas, o personas pues afectadas al gobierno, incluso hay fotos con Juan Barreto, Eliezer Otaiza en este sector de acá, y ellos pues estaban, digamos, conjuntamente con la Guardia Nacional intentando pues bloquear a la marcha de oposición que venía. Pues en este caso
no pudiésemos hablar pues de guardias nacionales disparando a pesar de tener fusiles, etcétera, haber estado armados, porque no ha habido pues evidencia de que en este sector se haya herido o asesinado a nadie con bala. Por supuesto, hay heridos de perdigones, hay heridos por bombas lacrimógenas, afectados por lacrimógenas. Pues aquí yo creo que la función de la Guardia Nacional no fue equivocada, porque en definitiva pues lograron bloquear, y este grupo de la marcha, en virtud de que estaba bloqueado acá, retrocede e intenta entrar por este lugar que está acá y se ubica acá, e incluso intenta entrar pues, o entra pues el sector de la marcha que venía por acá, en virtud de que están bloqueados, entra por esta parte que es aquí, por esta calle, donde estaba la esquina Marcos Parra. A manera de identificarlo didácticamente, vamos a denominar el sector 2. Antes de irnos a ese sector, doctor, y a manera de recordar, ¿a qué hora se presenta la Guardia Nacional acá? Cuando la marcha comienza a llegar a esta avenida que entiendo es la que pasa por el Calvario y llega a Katia, o ya desde la mañana tenían custodiado el Palacio de Miraflores, estaban preparados para eso. Sí, desde la mañana estaban grupos del oficialismo acá y la Guardia Nacional se había ubicado, incluso la Guardia Nacional estaba ubicada en edificios. Recordemos que aquí está el Regimiento de Honor y están vigilando absolutamente todo. Pero si hablamos de tiempo y de hora, recordemos que la marcha llega alrededor de la 1 de la tarde, 1:30 aquí, y cuando es bloqueada y empieza a retroceder, podríamos hablar entre 1 y 3 de la tarde. Y cuando entran por este sector, pudiésemos estar hablando de alrededor de las 2:30 de la tarde, ¿no? Pero siempre quedaba gente del grupo de oposición intentando pues llegar al Palacio de Miraflores, y siempre pues estuvo bloqueado, ¿no? Incluso la Guardia Nacional llega un momento que avanza y, pues, y los bloquea aún más, y ellos tienen que retroceder, y eso es lo que ocurre y lo que causa pues el que ellos tengan que haber entrado hacia la esquina Marcos Parra por el y el grupo de la Fermín marcha también, por donde está el Fermín Toro exactamente. Entonces la marcha entra por acá, grupos de la marcha, y aquí exactamente se encuentra la Guardia Nacional. Bloquean este sector exactamente donde se encuentra pues la esquina Solís, como podemos observar. En este sector particularmente tenemos una serie de fotos y videos de guardias nacionales disparando hacia la marcha de la oposición. Detrás de la Guardia Nacional nos encontramos con el grupo pues, del oficialismo, que incluso baja hasta por acá. Vamos a colocarlos a manera de que se entienda. Aquí estaban atrás de la Guardia Nacional y estaban pues, agrupados, incluso hasta arriba. Recordemos que allá arriba está la avenida Urdaneta, ¿no? Toda la avenida Urdaneta allá, y está Puente Llaguno, que cuando lleguemos allá explicaremos, y aquí se encuentra pues la tarima donde están ubicados los diputados, etc. Ahora bien, este es un sector importante, ya que en este sector ocurren 3 asesinatos. El asesinato de Johnny Palencia, el asesinato de Juan David Querales y el asesinato de Víctor Emilio Reynoso. Y así también hay una cantidad importante de heridos. Podríamos estar hablando alrededor de 50 heridos en este sector. ¿Producto de qué? Definitivamente, y eso me atrevo a decirlo de esa forma, la Guardia Nacional la que dispara, porque era precisamente la Guardia Nacional la que está disparando. Hay un video muy importante, no solo de la Guardia Nacional disparando, sino un individuo que se encuentra pues en este sector y una bala le pasa por la oreja y la Guardia Nacional está precisamente al frente. La Guardia Nacional no solo dispara, sino hay unas fotos bien importantes donde incluso le pasan por encima a Johnny Palencia. Johnny Palencia se encuentra pues alrededor de las Guardias Nacionales, después Johnny Palencia es abandonado y al día siguiente aparece Johnny Obdulio Palencia tapado con una manta e incluso de forma pues grotesca hasta un perro lame a Johnny, ¿no? Después es montado
incluso total y absolutamente tieso, pues, es montado dentro de un camión y llevado. Los individuos de la Guardia Nacional que estaban disparando no solo están en video, sino están identificados con nombre y cédula de identidad en la comisión de investigación del 11 de abril de la PTJ. Pero hay otra cosa más curiosa aquí, ¿no? El comandante de toda esta movilización de la Guardia Nacional y bloqueo que es el comandante del Core 5 en esa oportunidad, es Eugenio Gutiérrez Ramos. Y Eugenio Gutiérrez Ramos se encuentra precisamente aquí, observando todo. Está en la esquina del Palacio Miraflores. Exactamente, está montado acá, en un balcón del Palacio de Miraflores, y allí Eugenio Gutiérrez Ramos conversa con el presidente de la República. Tiburón 1 a Tiburón 5. Ok, Tiburón 5, interrogativo, su ubicación y la situación allá en el exterior, cambio. Estoy en la parte posterior del palacio, está la gente ya controlada, ya fueron desplazados más allá de la Plaza Oliari, tenemos hasta la asamblea y para allá también todo controlado, y la gente está ubicada únicamente está por el sector de la Avenida Bolívar. Correcto, y cuál es dime cuál es la evolución que tú evalúas de la situación, cómo está esa gente, los que están instigando, los que están disparando, ¿qué ha pasado con eso, cambio? Bueno, han salido varios heridos porque ha habido un enfrentamiento y entonces se han tenido que repeler hacia los sectores de atrás, pero ya la gente pues se ha ido desplazando. Ahí hay un grado de responsabilidad muy grande para el general Belisario Landi, comandante de la Guardia, y el general Eugenio Gutiérrez, porque Eugenio Gutiérrez era el comandante de esa operación. Él mismo estaba dirigiendo las operaciones, él era el que mantenía en contacto con el presidente y con Belisario a través de la radio, y él tenía las unidades, la Guardia Nacional, y detrás de la Guardia Nacional estaban los círculos bolivarianos lanzando las piedras y disparando sobre los que iban en la marcha del este para Miraflores. Es decir, que sí, la Guardia Nacional en ese caso sirvió de escudo. Otra cuestión importante que hay que notar antes de finalizar el sector 2 es que cuando la marcha venía desde la Avenida Bolívar, iba a llegar al sector de Miraflores, se ordena activar el plan Ávila. Tiburón 1, cambio. Azul, el Tiburón 6. Cara a Rosendo. Entonces, mira, te ordeno la aplicación del plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala que ocupe posiciones. Interrogativo, ¿dónde está previsto que ellos ocupen posiciones? Cambio. Ellos son reserva y pueden enviarse a cuando usted ordene. Entonces mándalos aquí a Palacio, a las inmediaciones, a tomar posiciones, y el comandante que pase aquí a la orden mía. Cambio. Muy bien recibido. En este momento entonces sale el batallón Ayala. Vamos a utilizar, hasta ahorita lo más conveniente sería utilizar los túneles para caer en Sucre y poder caer allá hoy. Correcto, copiado. Bueno, se coordina con Vietri, que está por aquí, para la coordinación de posiciones de un grupo en disuasión, otro grupo puede estar en reserva en el patio, bloqueando las avenidas de aproximación. En mi caso, el plan Ávila no se aplicó, sino hasta el momento en que el presidente le ordena al general García Carneiro, y yo me entero por el propio García Carneiro cuando él me llama para decirme: el presidente me ordenó el plan Ávila y yo saqué los tanques. Y yo le digo: bueno, general, entonces usted asuma la responsabilidad, porque ya yo en 2 ocasiones, García Carneiro estaba muy deseoso de sacar las tropas a la calle, y yo le decía: recuerda que eso lo autoriza el general Lucas o lo autorizo yo. Y recuerdo que lo único que le autoricé al general García Carneiro era mover las unidades hacia las alcabalas para impedir que fueran a tomar las alcabalas.
pero cuando el presidente le dio la orden a García Carneiro, sí aplicó el plan Ávila. ¿Qué pasó aquí? Pues efectivamente en el sector 2 se activó el plan Ávila. Tan es así que se activó el plan Ávila que la Guardia Nacional disparó y asesinó vulgarmente a 3 individuos e hirió a una cantidad de venezolanos que se encontraban pacíficamente protestando e intentando llegar al Palacio Miraflores. El plan Ávila en este lugar logró su objetivo. Dispersó la marcha y mató personas que querían pues llegar a Miraflores. Les comentábamos en la parte anterior que en el sector 2, cerca del Liceo Fermín Toro, fue donde cayeron Víctor Reynoso, Juan David Querales y Johnny Palencia. Pero también les decíamos que había otro sector, el sector 3, lo que es el Puente Yaguno, hacia el resto de la avenida Baral, donde cayeron igualmente como víctimas fatales de esta situación José Antonio Gamayo, Alexis Gustavo Bordones, y les seguimos mencionando nombres: Jorge Ibrahim Tortosa, fotógrafo del 2001, Orlando Rojas, Jesús Arellano, Jesús Mohamed Espinosa Capote, Ángel Luis Figueroa, Pedro José Linares, César Matías Ochoa, Rudy Alfonso Urbano Duque, y completa la lista Erasmo Enrique Sánchez. Que en paz descansen esas víctimas, doctor, que ese 11 de abril caminaron por aquí, por la avenida Baral. Sí, vamos entonces a denominar este sector el sector 3. Y lo primero que hay que entender y aclarar aquí es que no es que la marcha de la oposición comience a subir a la avenida Baral e intenta llegar a Miraflores desde Puente Yaguno, en virtud de que incluso la subida es bastante larga, empinada, y la entrada sería por escaleras que están acá, ¿no? Lo primero que hay que entender es que desde incluso antes de que la marcha llegara, ya grupos del oficialismo habían bajado hasta acá. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de bloquear la marcha de la oposición que venía dirigiéndose pues de la avenida Bolívar hacia el viaducto Nueva República. Aquí entonces observamos que en virtud de que la marcha de oposición iba a ser agredida, iba a ser bloqueada con incluso disparos, como iremos viendo poco a poco, la Policía Metropolitana sube hacia la esquina Pedrera. Y ahí es donde vemos las diferentes pues, fotos y videos con las ballenas ubicadas primeramente en este lugar. Esto ocurre inicialmente alrededor de las 2:30 de la tarde, incluso un poco antes, ¿no? La marcha, por supuesto, intenta subir porque lanzan lacrimógenas, pero lo curioso de todo esto es que por toda esta zona habían individuos disparando desde el inicio. Y vamos a empezar entonces desde acá. Encontramos pues personas disparando desde acá, encontramos, y todo lo que les estoy diciendo está respaldado con fotos y videos, personas disparando desde acá, incluso personas afectas no solo al gobierno, sino funcionarios públicos disparando desde acá. Encontramos personas disparando desde acá, encontramos personas pues disparando en todos los sectores, subiendo pues hacia Puente Yaguno. Todos estos sectores se encontraban personas armadas disparando, esperando esta marcha. ¿Qué sucede entonces? Alrededor de las 2:15, 2:30 de la tarde, empiezan a suceder los diversos asesinatos. La primera persona que cae es Jesús Orlando Arellano, quien cae por acá. Hay que entender también, por supuesto, que la marcha de oposición se encontraba detrás siempre de la Policía Metropolitana. Y pues estas personas que son asesinadas eran parte de esta marcha de la oposición. Entonces decíamos que Jesús Orlando Arellano cae exactamente aquí en la esquina Pedrera. Incluso se evidencia que un individuo que está detrás de este árbol es quien lo asesina. Posteriormente empiezan a caer Jorge Tortosa. Aquí hieren, que todo lo que le estoy diciendo es respaldado pues por videos, decía, hieren por ejemplo a Malvina Pesate, por acá. Y así empiezan a haber una cantidad de heridos importantes en este sector alrededor de las 2:30 de la tarde. Comienza pues, en virtud de que son personas asesinadas y la gente incluso clamaba, le decía pues a la Policía Metropolitana que tenían que dispersarlo porque los estaban asesinando. Comienza a subir la Policía Metropolitana y empieza pues a dispersar a estas personas que empiezan pues a correr
hacia arriba, ¿no? La Policía Metropolitana sube y en una segunda pues, fase se coloca exactamente en la esquina Muñoz. Todas estas personas son dispersadas. Oficialistas todos estos. Oficialistas todos estos, ¿no? Por supuesto, la marcha de oposición, cuando la Policía Metropolitana comienza a subir, siempre están atrás de la Policía Metropolitana grupos de la oposición y siguen cayendo personas. Aquí exactamente pues cae Orlando Rojas, cae Ángel Figueroa Rivas y de este caso vamos a explicarlo posteriormente porque hay algo bien particular aquí, y cae Alexis Bordones, más o menos por acá. El caso de Ángel Figueroa Rivas es un caso muy particular, ya que observamos un video donde un grupo de personas lo carga, lo sube, lo lleva hacia acá, y al día siguiente, el 12 de abril, aparece Ángel Figueroa Rivas, quien era un bonero que se encontraba por allí, asesinado aquí. Sigue pues, digamos, los disparos. La Policía Metropolitana, no hay evidencia de que esté disparando desde esta zona, sino que hay pues perdigones y bombas lacrimógenas. La Policía Metropolitana entonces sigue subiendo, dispersando a estas personas. Sigue dispersando a todas estas personas que empiezan pues a subir. Hay una cuestión bien importante. Desde la esquina Muñoz se evidencia aquí a Amílcar Carvajal disparando contra la marcha de oposición que venía subiendo y contra la Metropolitana, evidentemente. Hay otra foto donde está un individuo sin camisa con una escopeta disparando y atrás otro individuo disparando. Y encontramos aquí detrás de este kiosco otra cantidad de individuos disparando contra la Metropolitana y la marcha de oposición. Esto ocurre, este asunto acá ocurre alrededor de las 3:30 de la tarde, 3:30, 4:30 de la tarde. Recordemos que esto era una emboscada donde muchísimas personas disparaban, no son una o dos que vemos en video. Lógicamente, si hay una en video captada disparando, o dos o tres, por supuesto que hay que multiplicar eso por lo menos por 100, porque había muchas personas disparando alrededor, incluso desde edificios, preparando pues esta emboscada para que la marcha de oposición no llegara a Miraflores. Pero hay algo bien curioso de todo esto. Y lo curioso es dónde estaba la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estaba en todo momento, desde que estos oficialistas bajan, los observa, los ve que están bajando a atacar a la marcha, y la Guardia Nacional se mantuvo pasiva en una barrera ubicada en la esquina Piñango. Y eso se ve incluso cuando subamos, veremos fotos donde la Guardia Nacional, se ve la Guardia Nacional y la ballena de la Metropolitana. Quiere decir que ellos estaban inicialmente acá, vieron personas bajando, y eso está evidenciado en fotos también, en todo momento, y no actuaron. ¿Qué hubiese pasado? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer, y los familiares de las víctimas, ¿qué hubiese sido el día de hoy para ustedes si la Guardia Nacional hubiese hecho esto? Bueno, si no iban a retirar los círculos bolivarianos, que la Guardia Nacional ubicara el área perimétrica de Miraflores, hiciera un solo cordón nada más y que permitiera que la marcha pasara. Eso pues garantizaba en gran parte que no hubiese ningún tipo de problema. Pero aquí el problema era un punto de honor para el gobierno, y que eran los círculos bolivarianos los que tenían que defenderlo. Y de allí pues la gran cantidad de muertes. Porque no hubiese permitido que estos bajaran y la Policía Metropolitana hubiese detenido a la marcha de la oposición y no hubiese ocurrido ningún enfrentamiento. Pero aquí es donde se presume que la Guardia Nacional actúa en combinación con estos grupos afectos al gobierno para emboscar, para agredir, para asesinar a los grupos de oposición, a manera pues de que no lleguen al Palacio de Miraflores, o a manera que se dispersen. Sigue entonces la Policía Metropolitana subiendo, dispersando a estas personas, lógicamente, en virtud de que las mismas pues se encontraban disparando y asesinando gente. Y hablamos entonces, ahí es donde llegamos a la esquina Piñango. Pasan por el Hotel Edén, y la marcha de oposición a todas estas sigue subiendo, y a los grupos oficialistas siguen subiendo, escapando pues hacia Puente Llaguno, donde se encontraban desde el inicio. Acá siguen siendo asesinadas personas. Entre ellas encontramos a Jesús Espinosa Capote,
encontramos a José Antonio Gamayo. Estas personas son asesinadas desde acá y se encontraban detrás de la Policía Metropolitana en todo momento. Yo les pregunto, 2 cuadras no es suficiente para que una bala llegue desde Yaguno hasta donde estaban ellos. Habrá que preguntárselo a los señores pistoleros que hoy en día nos encuentran viendo, quizás un poco burlándose de toda esta historia y burlándose de todos nosotros. El punto es que la Guardia Nacional, que la Policía Metropolitana en algún momento se tenía que defender. O más bien, la Policía Metropolitana, quien es la encargada del orden público, en vista de la pasividad de la Guardia Nacional, tenía que disparar contra aquellas personas que estaban disparando desde Puente Yaguno. Y aquí la Policía Metropolitana, sin duda alguna, pues dispara. Y se evidencia, pues, fotos y videos de la Policía Metropolitana disparando contra una cantidad de individuos que están disparando desde acá. Todas estos individuos subiendo y comienza pues el mayor tiroteo visto en video, que es alrededor de las 4:30 de la tarde. Siempre hubo personas detrás de la Policía Metropolitana y eso se evidencia en fotos. La Policía Metropolitana entonces dispara, la Guardia Nacional pasiva en todo momento. Y les repito, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué la Guardia Nacional no bloquea? En este sector, todavía con personas disparando desde Yaguno, eso se ve desde los videos, existían grupos oficialistas que de una manera muy inocente se encontraban protestando, porque tienen derecho a protestar. Se encontraban protestando desde acá, pero muchas de esas personas, y ustedes se tienen que preguntar, los que estaban ahí del oficialismo, no sabían que habían personas disparando. Ustedes los colocaron allí, sencillamente como escudo de las personas que disparaban. Y precisamente, en este sector, son asesinadas 4 personas. La única persona asesinada en Puente Yaguno es Erasmo Sánchez, quien es asesinado exactamente aquí, que se encontraba por demás al lado de una persona que poseía una 357 Magnum en la mano. Aquí fue asesinado Rudy Alfonso Duque. Aquí fue asesinado César Matías Ochoa y aquí fue asesinado Pedro Linares. Personas afectas al oficialismo que fueron asesinadas acá. ¿Quién mata a estas personas? ¿Quién asesina a estas personas? ¿Quién agrede a una cantidad de personas que están aquí? Porque hay otro caso muy particular de Jorge Recio, un fotógrafo que se encontraba tomando fotos y lo asesinan acá. Si nosotros vemos el video, si nosotros observamos todo lo que está sucediendo, nos preguntamos, ¿acaso esta bala que disparaba a Amílcar Carabajal, por ejemplo, desde abajo, no podía asesinar a los que estaban adelante? En la foto se ve de una manera muy clara cómo había cantidades de personas delante de él. ¿Acaso esta bala, estas personas que estaban disparando, no podía matar a los grupos del oficialismo que están disparando? Pues ciertamente eso es posible. El punto es que personas fueron asesinadas aquí y personas fueron asesinadas allá. Y en modo alguno se ha comprobado que francotiradores hayan participado. El punto es que esto continúa incluso hasta las 7 de la noche o más adelante, y el tiroteo pues entre la Policía Metropolitana y los pistoleros de Yaguno continúa hasta después, y mucha gente de la oposición continúa aquí. Varias preguntas quedaron en el aire. Una de ellas, doctor Romero, es una de las víctimas de la avenida Baral, de lo que hemos denominado el sector 3, que estaba supuestamente, que cayó en la pedrera y que al parecer fue trasladado hasta la esquina del Cine Baral o por esa cuadra. El objetivo, o al menos una interpretación del por qué se produjo esta movilización. Sí, bueno, es importante, si nosotros observamos la planimetría de la Fiscalía, que está en la página web de la Fiscalía, ellos hacen un círculo así y lo pasan por acá, y otro círculo así y lo pasan por acá. Entonces ellos a esta persona precisamente la identifican como un individuo que estaba en el medio, que no era ni de la oposición ni del oficialismo y que no se pudiese pues determinar quién lo asesina. Y básicamente lo eliminan dentro de lo que es la marcha de oposición. Pero este individuo no era que estaba en la marcha de oposición necesariamente, pero estaba ubicado donde estaba la marcha de oposición. ¿Y hay informaciones que pueda manejar la Fiscalía de que evidentemente estaba en la pedrera? Claro, hay un video que lo explica muy claramente y se ve incluso a 4 personas subiéndolo, ¿no?
y eso pues es importante, una evidencia bastante contundente. Ese día, doctor, tenía prohibición de sobrevuelo el helicóptero de la Policía Metropolitana, pero tenemos a uno acá que tenía la panorámica de todo lo que ocurría y los muertos que caían ese día. ¿Quiénes eran estos? Este individuo, según testimonio del general Rojas Pérez, que estuvo pues en el ministerio, en el ADICIP ese día, él dice que el quien sube es en esa oportunidad el ministro Diosdado Cabello, quien sube el helicóptero y estaba recorriendo y observando todo lo que sucedía. Eso fue más o menos a la 1 de la tarde, eso sabe pues, habrá sido entre 1 y 3 de la tarde que estaba sobrevolando. Eso verifica o comprueba pues que si hubo francotiradores o hubo personas montadas en los edificios, quien puede saberlo es precisamente el ministro Diosdado Cabello. Otra cuestión importante es que no se puede decir que la marcha pues iba siendo bloqueada por la Policía Metropolitana y replegada por la propia Policía Metropolitana, ya que ellos iban subiendo de una manera bastante tranquila, pues ellos subían sin mucha resistencia. Eso comprueba aún más que definitivamente que hubo una emboscada a manera de dispersar a estas personas con el objeto pues, de defender el Palacio de Miraflores y defender la revolución. Sí, porque de hecho hay una versión, doctor, que indica que también habían grupos oficialistas y que al ver la marcha que venía, estos grupos se retiraron sin necesidad de que fuese la policía. Entonces la versión es que se quedaron algunos de los lados precisamente por esa emboscada. Sí, bueno, lo importante y que siempre hay que notar es que pues habían personas disparando y hay evidencias y fotos y videos de eso, lo que quiere decir que si, como les dije, 9 personas disparando en videos o fotos, pues definitivamente había muchas más. Aquí ciertamente hubo varios heridos del oficialismo también, acá por perdigones y también pues por bala. Y esas son cosas que hay que determinar y que no hay que obviar. Y siendo objetivo, pues hay que también investigar esto. Aquí pues está el caso de Jorge Recio, quien fue herido en esta zona, un fotógrafo, y pues, pero lo evidente acá es que ha podido definitivamente ser la gente de Puente Llaguno quien hiere y asesina a estas personas, porque hay una cantidad de heridos que están acá. Ahora habría que determinar también si la Policía Metropolitana fue quien disparó e hirió o asesinó a alguna de estas personas que estaban acá. Pero por eso es que siempre se ha pedido pues, que se haga una investigación, y eso es lo único que las víctimas han pedido desde el inicio, desde hace un año del 11 de abril. Y cuando hablamos de que hay alrededor de 60 individuos identificados en fotos y videos, hay que notar que hay 28 identificados con nombre y apellido en Puente Llaguno. Además de todos los que sabemos y que han salido públicamente, hay 28 identificados acá que no han sido pues, acusados hasta ahora. Y estos individuos eran funcionarios públicos o pertenecían a la alcaldía de Caracas o trabajaban para algún ministro o pertenecían a los círculos bolivarianos. Y definitivamente lo que quiere decir esto es que esto fue algo estructurado con el objeto pues, de agredir o de detener a la marcha de la oposición como sea. Mientras se registraba todo esto, ¿qué pasaba en la avenida Urdaneta después de Puente Llaguno hasta Miraflores? ¿Por qué estaba este hospital de campaña en la zona? Esto lo diremos al regreso de esta pausa comercial. No se vayan. Quedamos en lo que era el sector 3, que va desde Puente Llaguno por toda la avenida Baral. Vimos cómo cayeron la mayoría de las víctimas del 11 de abril, la actuación de la Policía Metropolitana, de la Guardia Nacional, como bien lo refería el doctor Alfredo Romero, y llegamos a Puente Llaguno hasta Miraflores, donde estaba instalada una tarima y también había una tienda de campaña justo al frente del Palacio Blanco. Este lo denominaremos el sector 4, doctor. Sí, vamos a nominar entonces el sector 4. De manera pues identificar además que había un grupo pues de personas asesinadas y pues lo que sucedió allí, ¿no? Como bien decías, aquí hubo pues un hospital militar instalado desde antes, lo que se presume pues que en este caso ya se sabía que iba a haber pues unas personas heridas e incluso personas asesinadas, lo que quiere decir que ya se está después esperando la emboscada de la avenida Baral y se está esperando pues que la Guardia Nacional disparara contra las personas de la esquina Marcos Parra. Mientras esto estaba sucediendo, como vimos en el sector 1, 2 y 3, estaban pues diputados hablando en tarima y aupando a las personas a que defendieran la revolución, incluso con la sangre. La convocatoria es a Miraflores, todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. ¡No pasarán! No podemos permitir que pasen, que lleguen a Miraflores. Así que por favor, todo el pueblo a defender su revolución, a defender el gobierno del presidente Chávez. El pueblo honesto, el pueblo bolivariano,
el pueblo revolucionario, el pueblo que está con este cambio pacífico y democrático, se está concentrando en este momento en Miraflores. Y así encontramos una cantidad de diputados como Darío Vivas, estaba Dina Bastidas ubicada en Tarima, y estaban una cantidad de personas afectas pues no solo al gobierno, sino funcionarios públicos. Ahora, acá son asesinadas 3 personas. Fue asesinado Luis Alfonso Monsalve Ruiz, fue asesinado Eliezer Zambrano y fue asesinado Luis Alberto Caro. ¿Quién asesina a esas personas? Aquí hay una gran interrogante. En principio, los diputados de la Asamblea Nacional, Iris Varela y Luis Tascón, en una rueda de prensa, presentaron unas fotos de unos supuestos francotiradores que dispararon desde el Hotel Ausonia. Pero si observamos bien el Hotel Ausonia, podemos ver que sería pues muy difícil disparar del Hotel Ausonia al lugar donde estas personas resultaron asesinadas. Pero lo importante de esto es que estos francotiradores fueron detenidos por la DICIP, alrededor de 8 estos supuestos francotiradores, y no se les encontró evidencia. Y los mismos no que fueron detenidos el 11 de abril, sino fueron detenidos, como se ve en la foto de entrada, el 12 de abril de 2002 y fueron posteriormente liberados el 14 de abril. Lo que quiere decir que no se les encuentra evidencia y no es que fueron detenidos por el gobierno, sino fueron detenidos básicamente por el gobierno nuevo de Pedro Carmona Estanga. Ahora bien, ¿quiénes asesinan a estas personas? ¿Que han podido haber sido francotiradores? Es posible. Pero ¿quién conocía de la existencia de francotiradores sino el comandante del Core 5, actual comandante general de la Guardia Nacional, Eugenio Gutiérrez Ramos? Eran unos francotiradores que estaban montados en un edificio y estaban disparando ese edificio y también fueron ubicados y entonces ya están controlados. Entonces la situación está, podemos resumirla en 2 palabras, bajo control, cambio. Acá en este sector está bajo control. Doctor, aquí no había, estas 3 personas, no había mayor cantidad de personas del oficialismo. Por ejemplo, hay heridos acá. Sí, esto estaba concentrado de personas del oficialismo. En este sector, justo enfrente del Palacio. Y esa pregunta es muy importante, ya que las únicas personas que se encontraban acá era la Guardia Nacional, grupos del oficialismo y la Casa Militar, diputados y afectos al gobierno. Entonces, ¿quién asesinó a estas personas? Hay la tesis que posiblemente las asesinaron personas dentro de la propia marcha del oficialismo. El 7 de abril hubo una reunión donde se presentó ante el presidente de la República diputados como Cilia Flores, Nicolás Maduro, Ismael García, y estaba el general Rosendo allí, donde se planificó cómo se iba a repeler, cómo se iba a atacar a esta marcha de oposición, y ese testimonio lo ha hecho pues el general Rosendo. Ese día 11, los círculos bolivarianos actuaron de acuerdo a lo que unos diputados y 2 gobernadores habían planteado una reunión en Miraflores. Y el fiscal general de la República estaba en esa reunión y oyó cuando el diputado Ismael García, junto con Nicolás Maduro, Cilia Flores, José Can, los diputados, a lo mejor hay otros más que no me vienen, y el gobernador de Táchira, el gobernador de Sucre, hacían el planteamiento de la forma como iban a utilizar los círculos bolivarianos en forma contundente y con acciones de calle contra los que manifestaran o los que se sumaran al paro. Una cuestión importante es que estas personas, se ha dicho de una manera, repito, irresponsable, abogados de este grupo de víctimas, que estas personas las asesina la Policía Metropolitana, incluso se ha dicho públicamente. Estos 3. Sí, además, tratando de achacar a estas personas a la Policía Metropolitana, yo pregunto, ¿es imposible que la Policía Metropolitana haya disparado y la bala haya llegado hasta acá? Porque tendría que haber sido una bala pues dirigida, ¿no? El punto es que si la Policía Metropolitana participó en algún tipo de tiroteo, fue solo en este sector. Hemos concluido todos los sectores, doctor. Un año después, hoy, 11 de abril del 2003, ¿qué conclusiones podemos tener? Bueno, lo importante de esto es verlo a través de sectores, sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4, para entender lo que sucede. Y por primera vez hemos tenido pues la oportunidad de hacerlo. Aquí vemos definitivamente que la Guardia Nacional es responsable por algunos asesinatos y hay que determinar esa responsabilidad, y que aquí pues sectores del oficialismo son responsables de otros asesinatos en virtud de una emboscada ya. Cuando tú ves cómo reaccionaba la gente en el Calvario, cómo reaccionaba la gente en la Plaza Oliares, cómo reaccionaba la gente en el Fermín Toro, cómo reaccionó la gente en Puente Llaguno y la parte de la Avenida Urdaneta, quiere decir que eso estaba concebido y eso estaba planificado, la acción que iba a realizar cada quien en su sector. Entonces no nos caigamos en engaño. El presidente el día anterior me había dicho
que entre los dos íbamos a dirigir las operaciones. Y me dijo, yo tengo listo mi fusil y mi uniforme para echarle plomo a quien sea, porque a mí esta revolución no me la va a quitar nadie, porque me ha costado mucho. Y por otra parte tenemos pues la gran duda, la gran incógnita de 3 asesinados en el sector 4 que definitivamente requieren de una investigación más específica en ese sentido, y por eso es que hemos solicitado desde hace un año que se investigue. El hecho es que todo esto pues deberá ir pues a la justicia internacional a manera pues de aclarar no solo la verdad de estos hechos, sino de toda la violencia política que ha venido sucediendo antes del 11 de abril y con posterioridad al 11 de abril y que incluso seguimos viviendo hoy en día. Bien, le agradecemos al doctor Alfredo Romero su participación en esta reconstrucción bastante esclarecedora de lo que fueron los sucesos del pasado 11 de abril. Le invitamos a tomar asiento y ahora le vamos a dar la bienvenida a familiares y víctimas de precisamente la llamada masacre del Silencio, porque esta historia quedaría incompleta, este programa sería incompleto si no contáramos con sus testimonios. ¿No es así, Luisiana? Así es, los testimonios de las víctimas y los familiares de ellos mismos nos hablarán al regreso de comerciales. Ya volvemos. Hola amigos televidentes, hoy es 11 de abril del 2003, a esta hora y hace un año, el 11 de abril del 2002, ni ustedes ni nosotros nos imaginábamos ni pensábamos lo que iba a ocurrir ese día. Cambió la historia de Venezuela, no solo por lo que ocurrió, sino porque lamentablemente perdieron la vida venezolanos. Por eso la entrevista no podía dejar pasar la oportunidad de rendirle honor a esos caídos y por supuesto recordar y reconstruir los hechos de la masacre del Silencio. 11 de abril que hoy tiene más vigencia que nunca a propósito de una triste situación, y es la impunidad, es el hecho de que todavía no se ha hecho justicia, y ese es el testimonio de los familiares y las víctimas de esa fatídica fecha que hoy los tendremos aquí con nosotros. Pero antes vamos a recibir para reconstruir los hechos del pasado 11 de abril al doctor Alfredo Romero, quien es abogado de las víctimas de esa fecha e igualmente ha conocido muy en detalle cada uno de los sucesos que forman parte de esto que hemos denominado la masacre del Silencio. Aquí tenemos una maqueta elaborada, por cierto, por el equipo de escenografía de RCTV y en la cual se va a apoyar el doctor Alfredo Romero para reconstruirnos estos hechos, y llama la atención que está dividida la maqueta como en 4 sectores, doctor. Sí, la idea de dividirlo en sectores es para entender realmente lo que sucedió. No se puede pensar que hubo un sector de oposición y un sector de oficialismo, sino hay que dividirlo en sectores a manera de entender los bloqueos de la Guardia Nacional, así como dónde ocurrieron los asesinados y dónde hubo pues pistoleros o francotiradores o todas las diferentes personas que estaban disparando contra la marcha de la oposición, e incluso cuando hablamos finalmente del sector 4 es como personas estaban también posiblemente disparando al sector oficialista, ¿no? Vale la pena decir, doctor, que este es el centro de Caracas y el espacio es suyo para que nos recuerde lo que sucedió en el sector 1. Sí, lo importante ante todo es decir que cada sector no quiere decir que se esté dividiendo en base a horas ni a tiempo, sino los sectores, en el momento que vayamos explicando, vamos a identificarlo en más o menos en qué tiempo ocurren, pero hay que entender en principio que esto ocurre en forma simultánea y al final nos daremos cuenta cuando armemos todo el rompecabezas de lo que ocurrió ese 11 de abril de 2002. Como todos pueden recordar, una marcha se dirigía desde Chuao, pasa por la avenida Bolívar y entra pues en lo que es la avenida Oeste 6 del centro de Caracas, ¿no? El sector pues el Silencio. Pasa por la esquina Pajaritos, sigue hacia la esquina La Gorda
pasa por la esquina Junín. Hay que notar que en varias oportunidades la marcha fue intentada, o la metropolitana intentó bloquear la marcha en varias oportunidades. Por eso colocamos aquí fichas de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana, a manera de entender que la Policía Metropolitana no pudo pues bloquear la marcha a pesar de haberlo intentado en varias oportunidades, incluso desde la Avenida Bolívar. Continúa la marcha, pasa pues por el sector El Calvario, sigue por el viaducto Nueva República y llega exactamente acá. Este sector es el que vamos a denominar sector 1, a manera de entenderlo en forma didáctica, ¿no? La marcha llega exactamente allí y encuentra un bloqueo de la Guardia Nacional, específicamente acá. Eso lo vemos pues en diferentes fotos, diferentes videos, esta evidencia, ¿no? La Guardia Nacional intenta bloquear y precisamente entra por esta parte que es aquí, por esta calle, donde estaba la esquina Marcos Parra. A manera de identificarlo didácticamente, vamos a denominar el sector 2. Antes de irnos a ese sector, doctor, y a manera de recordar, ¿a qué hora se presenta la Guardia Nacional acá? Cuando la marcha comienza a llegar a esta avenida que entiendo es la que pasa por el Calvario y llega a Katia, o ya desde la mañana tenían custodiado el Palacio de Miraflores, estaban preparados para eso. Sí, desde la mañana estaban grupos del oficialismo acá y la Guardia Nacional se había ubicado, incluso la Guardia Nacional estaba ubicada en edificios. Recordemos que aquí está el Regimiento de Honor y están vigilando absolutamente todo. Pero si hablamos de tiempo y de hora, recordemos que la marcha llega alrededor de la 1 de la tarde, 1:30 aquí, y cuando es bloqueada y empieza a retroceder, podríamos hablar entre 1 y 3 de la tarde. Y cuando entran por este sector, pudiésemos estar hablando de alrededor de las 2:30 de la tarde, ¿no? Pero siempre quedaba gente del grupo de oposición intentando pues llegar al Palacio de Miraflores y siempre pues estuvo bloqueado, ¿no? Incluso la Guardia Nacional llega un momento que avanza y, pues, y los bloquea aún más y ellos tienen que retroceder. Y eso es lo que ocurre y lo que causa pues el que ellos tengan que haber entrado hacia la esquina Marcos Parra por el y el grupo de la Fermín marcha también, por donde está el Fermín Toro exactamente. Entonces la marquea con bombas lacrimógenas y perdigones. Hay que hacer notar aquí que aquí no hubo ningún tipo, al menos evidencia que exista algún herido o asesinado en este sector 1. Por aquí se encontraban grupos oficialistas o personas pues afectadas al gobierno, incluso hay fotos con Juan Barreto, Eliezer Otaiza en este sector de acá, y ellos pues estaban, digamos, conjuntamente con la Guardia Nacional intentando pues bloquear a la marcha de oposición que venía. Pues en este caso no pudiésemos hablar pues de guardias nacionales disparando a pesar de tener fusiles, etcétera, haber estado armados, porque no ha habido pues evidencia de que en este sector se haya herido o asesinado a nadie con balas. Por supuesto, hay heridos de perdigones, hay heridos por bombas lacrimógenas, afectados por lacrimógenas. Pues aquí yo creo que la función de la Guardia Nacional no fue equivocada, porque en definitiva pues lograron bloquear y este grupo de la marcha, en virtud de que estaba bloqueado acá, retrocede e intenta entrar por este lugar que está acá y se ubica acá e incluso intenta entrar pues, o entra pues el sector de la marcha que venía por acá en virtud de que están bloqueados